Bueno, buenas tardes. Yo, en primer lugar, quiero empezar con unas palabras de agradecimiento a la Fundación Angelus Novus, a Pilar Parcerizas, a los miembros de su patronato por hacerme el honor de recibir este premio y de ver mi nombre en la lista, en la enorme lista de premiados de esta tarde. Muchas gracias. Quiero agradecer también a la editorial Trota y a su editor Alejandro del Río la apuesta que hicieron por el libro y el cariño y el cuidado con el que han tratado, que ha contribuido sin duda a mejorarlo. Agradezco también a mis colegas y maestros universitarios, de los que tanto he aprendido y tanto sigo aprendiendo día a día. Y, por supuesto, a mi pareja Pía y a mi hija Blanca por soportar, como todo el mundo sabe cuando escribe un libro, por soportarme durante tanto tiempo las conversaciones y por haberme también ayudado a contribuir a mejorar el libro. Y tendría que acabar aquí, con palabras alegres de agradecimiento y palabras alegres, pero no puedo. Y no puedo porque vivimos tiempos terribles y vivimos momentos terribles y no exentos de una cierta paradoja, ¿no? Es verdad que en España, tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática del año 2022, nos encontramos en el camino en que Antígona se encuentra con Benjamin. La reivindicación de las víctimas del franquismo encuentra una eco en las tesis y en la construcción de la memoria democrática de Benjamin, y por fin el Estado parece asumir que el pasado exige derechos, como advertía Benjamin. Pero Benjamin también advertía que el terror y la violencia no son patrimonio exclusivo del pasado, ni el fascismo, los totalitarismos, ni los autoritarismos, aunque hoy se presenten con una faz diferente a la de la primera mitad del siglo XX. Los bárbaros se encuentran en las puertas de la ciudad. En España, con partidos de derecha y ultraderecha, adoptan posiciones negacionistas, revisionistas de la historia e incluso llegan a blanquear el franquismo. Y en el mundo, ¿qué decimos? Al otro lado del Mediterráneo, no muy lejos de aquí, Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Un genocidio que es la continuación de décadas de ocupación ilegal, apartheid y graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Creo que es nuestro deber, cada uno en nuestro ámbito, por muy pequeñito que sea, contribuir a parar el genocidio en Gaza, porque es la causa de los derechos humanos. Es la misma causa de quienes de un lado u otro de la frontera cruzaron Portbou o se quedaron en Portbou huyendo del fascismo. Es la causa de la humanidad. Muchas gracias.